Bueno, vamos a comenzar con una clase especial de clasificación arancelaria, pero estimulada más para el lado de la merciología. ¿Qué es merciología? La ciencia del conocimiento de las mercancías. Este estudio está basado en un trabajo de tesis o un trabajo de investigación de dos importantes profesores de Costa Rica, y que tiene una rica connotación filológica y también no es doxológica, sino es epistemológica con respecto a aquellos que se inician en este mundo de la clasificación arancelaria, que además de ser una, una ciencia del comercio internacional, la merciología en particular enseña a poder distinguir las mercaderías desde el origen, la procedencia, hasta la función de la mercadería. Es decir, es el estudio de la mercancía para el objeto del comercio internacional, es decir, que una persona que se quiere dedicar directamente a la clasificación dentro de una empresa, independiente de los títulos desde maestrías, doctorados, licenciaturas, agentes aduanales, despachantes, agentes de transporte o técnicos en comercio exterior, no basta con solo encontrar el ítem de la mercadería, sino saber de qué se trata, qué es la mercadería, qué bien físico, tangible o intangible está trayendo. Y la mercadología es una ciencia que enseña, una ciencia especializada, ¿no? Que enseña a cómo encarar la clasificación arancelaria, más aún cuando uno no tiene desconocimiento de mercancías como mercancías químicas, farmacéuticas, madera, o muchas veces tiene una idea vaga de lo que es una mercedología. Nos va a imbuir un poco en este mundo de clasificación. No vamos a hablar acá técnicamente de reglas, sino de cómo interpretar una mercancía en un orden lógico, metodológico, epistemológico para poder identificar la mercancía. Este estudio está basado en el trabajo del doctor Reinaldo Monge Valverde y el doctor Rodolfo Arce Portugués, ambos de Costa Rica. Acá tenemos su trabajo, y vamos a incluirnos en la mercadología. Desde Costa Rica nos ofrecen un rico material con respecto a esto. No hay mucho que decir con respecto al contenido. Vamos a la introducción directamente de este libro, que si lo quieren, nosotros vamos a la introducción. En la creación de la carrera aduanera en el Centro de Investigación y Capacitación en Costa Rica, ellos decidieron, en el año 78, comenzar con una diplomatura universitaria con respecto a la mercadología, al encuentro de las mercancías. Más que nada con el estudio de las mercancías, ¿no? Y lo que se pretendía era introducir al estudiante o alumno de merciología o al lector interesado en un sistema tal que le permita comparar los diferentes documentos creados a través de los años en una evolución paulatina del análisis, es decir, y las enmiendas, es decir, las nomenclaturas de la NAP, una nomenclatura de Bruselas, las más completas, la nomenclatura del CUSI, el Consejo Operacional CUSI, Consejo de Educación Uniforme en Consejo del Comercio Internacional, después la ANC, la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, entre otras nomenclaturas, y, y el lenguaje de la mercadología es hoy día científico, es decir, aplicar la mercancía objeto del comercio internacional, es decir, que para identificar mercancía, las nomenclaturas
tienen que iniciarse en un orden merciológico de lo más simple a lo más complejo. El orden cronológico y de los factores que inciden en el conocimiento de la materia dispuesta, denominada como grupo amplio, obstrucción y diferentes gradientes. Los gradientes tienen que ver desde lo más simple hasta el que la mercadería se va transformando, hasta comprender grandes máquinas o productos. Eso quiere decir gradientes. Gradiente quiere decir el grado de elaboración, posiciones o partidos, subpartidos. Entonces, ¿qué es la merciología? En primer, la merciología viene de la palabra mercadería o de mercado. Y es una ciencia que estudia la naturaleza o origen o composición o función de todas las cosas muebles susceptibles de o no de comercio, conforme a ella su designación y codificación, o sea, clasificación o ubicación en una partida de acuerdo a su tipo de mercadería, se la ubica en un texto de partida, más si son mercaderías nuevas, y se encarga del conocimiento de las impurezas y falsificaciones y de los métodos para reconocer. Hay personas que consideran que, que esta disciplina estudia las características de las mercancías, ya sea por su origen, animal, vegetal o mineral, o por función, es decir, por la materia constitutiva, o por la función que cumple la mercadería dentro del sistema armonizado a 6 dígitos de designación y codificación de mercancía. Según el licenciado Ugarte Romano, en el 2002, el vocablo fue creado por el profesor de economía y filósofo Johann Backham en el 1774, quien lo publica en su libro en 1793, libro Verbreitung zur Warenkunde. Ver, Verbreitung zur Warenkunde. Es decir, preparación a la mercedología, preparación o conocimiento de mercadería. Precedido en 1777 por el libro Anleitung zur Technologie, enseñanza de la tecnología. Beckham denomina merceología la técnica aplicada a las materias naturales, incluidas su mezcla y procesos de transformación tecnológico de las mercancías del comercio. La enseñanza de esta técnica se difunde en toda Europa en el siglo XIX, donde se estudia como Warenkunde en Alemania, en Warenkennis, Países Bajos, en Warenkanendon, Suecia, en Tabordania, Rusia, Merceologie en Francia, Merceología Italia, que posteriormente se va a denominar Merceología. Hay escuelas superiores del comercio que enseñaron merceología en el siglo XIX, por ejemplo, en Amberes, 1922, París, 1921, Venecia, 1984 y Bari, en 1986. El merceólogo utiliza en su enseñanza, es decir, enseña a las personas a conocer las mercancías, la zoología, desde lo más simple, animal, vegetal, mineral, física y química, bromatología de la mercadería, y las diversas técnicas utilizadas en la elaboración, transformación de la mercadería y su evolución hasta llegar a la técnica de textiles, metalurgia, hasta llegar a productos que se clasifican por la función y no por la materia. Otilia de Marco, en el 2014, dice que la versología es una ciencia que posee las tres características del conocimiento científico: objetividad, racionalidad y sistematicidad. Es decir, que estamos ante una ciencia científica. Además, por cumplir con los siguientes preceptos: fáctico, es decir, fáctico, trascendente, analítico, claro y preciso; simbólico, comunicable, verificable, metódico, explícito, predictivo, abierto y útil. Todos variantes de las ciencias naturales. La merciología es entonces la ciencia aplicada a las mercancías del comercio internacional, designada a conocer desde su origen natural, sintético, composición y función, hasta las transformaciones simples, hasta lo más complejo. Sean susceptibles de comercio, incluye también el estudio de las impurezas, falsificaciones y presentación en el mercado. Se emplea para identificar la materia merceología, es decir, las mercancías que se incluyen en todas las nomenclaturas, principalmente la del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías en seis dígitos, es decir, para poder ubicarla correctamente
según el gradiente en la posición en el texto de partida y también siguiendo las notas legales, sección o capítulo. Es inconfundible este tratado de merciología escrito por estas eminencias. Las nomenclaturas, la numeración de descriptiva, ordenada y metódica según las normas o criterios técnicos jurídicos, formado por un sistema completo de clasificación, está basado en la merciología, de lo más simple a lo más complejo, desde lo eh, simple, elaboración, grado técnico, origen de materia prima, hasta la función o la funcionalidad de la máquina, el producto. Si la nomenclatura, ya sea en estadística como la de la LADI, o las denominadas técnicas arancelarias, utilizan como criterio de clasificación o de codificación primero el origen, la naturaleza de la materia prima, naturaleza industrial, composición de la mercadería, grado de preparación y elaboración, incluidos los procesos de transformación, presentación en el mercado, uso y aplicación, y los factores. Tipos de nomenclatura, vamos a encontrar las nomenclaturas tradicionales, científicas o técnicas, incluso internacionales. No olvidemos que una nómina telefónica, una guía telefónica es una nomenclatura. También podemos hacer nomenclatura a la nomenclatura farmacéutica, pero el comercio internacional tiene una nomenclatura arancelaria desde lo más simple a lo más complejo. A partir del año 1931 al 37 se consideran tradicionalmente dos tipos de las denominadas técnico-científicas y las estadísticas. Esto tomando apunte de lo que dice Monge en realidad en 1985. También dice que en el 75-84 se crea paralelamente un tercer tipo, la armonizada, el sistema armonizado, ¿no? Que incluye los criterios de base de dos anteriores, es decir, se emplea la técnica, se emplea para designar y codificar mercancía utilizada, por ejemplo, en las aduanas, medio de transporte, del seguro y para uso estadístico. Entonces, la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación toma una nomenclatura técnico-científica y una estadística y la armoniza en un mismo sistema, donde sirve para arancelar la mercadería, también sirve también para estadística y para indicar los tributos de exportación e importación, y además sirve también para indicar la unidad de medida, indicar también la clasificación a nivel mundial, a nivel bloque económico y a nivel país. También indica en una parte especial los impuestos que deben pagar tanto los aduaneros como nacionales, como también todos los requerimientos técnicos para importar y exportar. ¿Cómo evolucionan las nomenclaturas? En 1855 se funda el Institut International de Estadística, Monge, de 1905. Así que en el primer organismo internacional que se fundamenta en la resolución del primer Congreso Internacional de Estadística, celebrado en 1853, donde se establecen tres inquietudes. Primero, la preocupación de los técnicos por elaborar documentos estadísticos con la finalidad de realizar investigación y análisis de estadística de comercio internacional, de qué productos se venden y se intercambian en el mundo. Establecer una nomenclatura aduanera internacional aceptada por la mayoría de los países, donde ahí vamos a, pues, a encontrar la NAP, nomenclatura aduanera de Bruselas, la más elaborada, y el CUSI, la clasificación uniforme de comercio internacional, y más tarde vamos a encontrar la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, y más tarde vamos a encontrar la nomenclatura del sistema armonizado de designación el sistema armonizado de designación y codificación de mercancía, clasificación científica a nivel mundial, con sus reglas de clasificación. Este primer congreso de reglamentación aduanera en París en 1900, en 1985, siempre tomando lo que dice Monge en 85, propone un acuerdo internacional y diplomático que cada país una nomenclatura común en la cual se agrupen un número limitado de categorías con vocablo uniforme, o sea, partidas,
una lista de los principales productos o mercancías de especie similar importados en cada país para su consumo con doble indicación de precio y de valor. En el Congreso de Expansión Económica en 1905 hay más avances, se vuelven a agregar algunas otras cosas a esta nomenclatura básica. La necesidad de crear una base uniforme para realizar estadística aduanera. Se creó una nomenclatura de clasificación uniforme de mercancía. Existe como referencia el arancel austrohúngaro de 1882. La recomendación de examinar la clasificación propuesta por M. Campen, basada en grupo amplio de carácter informativo. Contiene mercancía o grupo de ella denominada ítems. Esta propuesta de M. Campen dispone a la vez de un ítem o apartado final con la expresión de otros, con la final de incluir dentro de algún grupo la mercancía en estudio. Mercancías grupales no citadas con antelación o no comprendida pero no nominada, vamos a decirlo así. El documento final incluye 5 divisiones amplias: animales vivos, bebidas, productos alimenticios, materias brutas y muy preparadas, productos brutos fabricados. Este grupo incluye algunos casos como un ítem para las mercancías fabricadas que la reconoce como no denominadas. La nomenclatura común de las mercancías de 1913 va evolucionando la nomenclatura. De acuerdo con la Convención de Bruselas, adoptó un esquema de clasificación similar a la nomenclatura aduanera austrohúngaro del 82, donde adapta una estructura del proyecto de Campen, delegado del jefe de grupo de negociación belga en esta fecha. Este nuevo documento incluía modificaciones en las 5 divisiones: animales vivos, productos alimentarios y bebidas, materias de brutos y bien preparadas, producto manufacturado, oro y plata y no manufacturado, monedas de oro y plata. A su vez, hay desgloses o gradientes metodológicos, se enumeran consecutivamente y se describen en 185 ítems. Este nuevo concepto se aplica posteriormente en la identificación de los gradientes metodológicos. Hoy es muy común decir ítem, pero en esa época no hay que confundir el ítem en aquella época con el ítem hoy a nivel María. Regrupa mercancías similares en esquema simple y completo, verificable y exacto. Después surge el Consejo Social de las Naciones, que Monge lo citan también, siendo monje, organismo internacional creado para finalizar la Primera Guerra Mundial. Patrocina el desarrollo de una nomenclatura estadística internacional basada en documentos anteriores, es decir, una evolución de la nomenclatura anterior. Surge el Comité de Expertos Estadísticos en Londres en el 19 y considera otro aspecto: el papel que desempeña la sociedad de la nación y la preparación estadística y su relación con las instituciones existentes en esta época, como el Instituto Internacional de Comercio, las ventajas de un sistema centralizado uniforme estadístico, con los expertos en el campo. La nomenclatura estadística, elaborada en el 35, se publica su primera edición con la denominación lista mínima. A su vez adopta otros criterios no estadísticos siempre que fuera posible incluir el origen, la naturaleza de la materia prima, el grado de operación, el uso de información, los usos y aplicaciones, y así va evolucionando la nomenclatura. Se estructuró el documento utilizando 3 criterios combinados en forma armónica, sin un orden específico, más recomendable desde el punto de vista estadístico. El Comité de Expertos Estadísticos reconoció entonces el plan general de la lista, que no es todo lógico y congruente consigo mismo. O sea, era una especie de alfabetizado. En firmeza y continuidad posible es que en la lista la severa condensación requerida. La lista mínima del 35 tiene 17 secciones, 50 capítulos, 456 partidas principales, de las cuales 125 fueron subdivididas en 2 o más subpartidas cada una, para un solo total de 360 y un total de 691 ítems, interpartida y subpartida. La revisión de la lista mínima en el 50 origina el PUS y clasificación uniforme del comercio internacional, que acá se empieza a estructurar verdaderamente una nomenclatura, cuya estructura contiene 9 categorías económicas amplias, PEC en inglés, definido por sección materias primas, productos manufacturados, capítulos según los grupos acordados en características generales, grupo, distingue la mercancía, o sea, objeto de partida, distingue las mercaderías sobre las cuales se busca información desde el punto de vista estadístico internacional, posiciones o partidas, e incluye todas las mercancías objeto de comercio internacional en forma resumida. Esto es muy importante para conocer la historia
Es una nomenclatura de tipo abierta, cuyas características son clasificación, que tiende a satisfacer la necesidad propia del análisis económico del comercio internacional y dar a conocer la cantidad global y clase de productos. Tiene 10 secciones con código X, 52 capítulos con 2, o sea, 52 capítulos con doble X, 150 grupos con 3X y con 560 posiciones partidas con 3X y 2X. Es decir, que después vamos a tener la partida, que todavía. Su finalidad estadística se caracterizó por cuantificar el componente internacional en tres aspectos: cantidad global y clase de producto, materia prima, productos químicos, grado de elaboración y origen industrial. En el 60 se modifica, en el 60 y origina la CUSI modificada con la finalidad de incluir los subgrupos, subgrupos ya clasificados, para efectuar concordancia con la nomenclatura nacional de Bruselas del tipo técnico-científica, es decir, que acá quieren, unifican el CUSI con la nomenclatura de Bruselas y crean un sistema semi-armonizado. Obtienen detalle intereconómico, utilizan criterios suplementarios de intereconómico, mayor utilización por usuario al incluirse las nuevas modificaciones en el comercio internacional, incluir el último capítulo 9, las transacciones y mercancías diversas no clasificadas en ninguna otra parte en el CUS. Y facilita la concordancia con la NAP, es decir, el CUS y la NAP van juntos. Nomenclaturas técnicas. En las sugerencias de los gobiernos interesados se revisa el proyecto de nomenclatura aduanera del 28 y su reimpresión revisada en 1931 con el nombre del proyecto de nomenclatura aduanera común. En el 37 se actualiza como nomenclatura de la Sociedad de las Naciones hasta 1948, nomenclatura de Ginebra. Su gradiente mersológico contiene 21 secciones, 86 capítulos, divisiones de posiciones principales y junto con sus posiciones se desdoblan las denominadas secundaria, tercera y cuaternaria para 4.300 ítems finales. O sea que acá se está elaborando lo que hoy conocemos como la nomenclatura de 6 dígitos y después de 8 a nivel Mercosur o ALADI y después 11 dígitos a nivel CIM. O sea que no fue evolucionando la nomenclatura, no como la conocemos actualmente. También agrupaban tipo mercancía, composición, materia asociada, materia de origen animal, vegetal, mineral, segundo concepto de unidades químicas, farmacéuticas, o sea, tenemos todo, se va armando la nomenclatura como la conocemos tal cual hoy en día. Entonces, todo esto, disposiciones preliminares, vamos a encontrar las máquinas. El convenio de la nomenclatura de 1950 incluye la nomenclatura de Ginebra revisada y el convenio internacional del valor mediante el tercer convenio crea el Consejo de Cooperación Aduanera que entra el 4 de noviembre del 52 en vigencia. En este documento se crea la NAP con el protocolo de rectificación del 55, cuyos documentos fueron revisados, modificados y incorporan las innovaciones de la época, ¿no? Técnicas de la época, materias plásticas, metalúrgica, medio de transporte y productos sintéticos, por ejemplo. También se establecen, para la codificación o clasificación, se define la regla 1 y las notas de sección o capítulo que les afecta, nota excluyente, nota abarcativa, se publican en el 55 las notas explicativas de la nomenclatura, que resumen los comentarios administrativos referentes a la sección o capítulo, es decir, todo lo que se debatió para dónde ubicar cada mercadería, a qué partida corresponde, a qué grupos grandes, o grupos, subgrupos, los megagrupos. En el 60, la revisión y compatibilidad con el CUSI ayuda a armonizar la nomenclatura basada en diferentes posiciones y ambos documentos. En el 74 se publica el CUSI, segunda revisión, que incluyen la subpartida subsidiaria temporal PST, que más tarde van a ser la subpartida de un guión, dos guiones,
lo que se reconocen para mantener un código encerrado entre paréntesis, por ejemplo, lo que indica que estas suposiciones desaparecerán en un documento posterior. Según la correlación con la NAP, revisada en la nomenclatura del Consejo Presionado en el 76, en 1975 se revisa la NAP para introducir la innovación tecnológica en la energía nuclear, caucho sintético, los CERMET y los productos electrónicos, entre otros. A medida que va evolucionando el comercio, se va agrandando la nomenclatura. Las posteriores rectificaciones o enmiendas se refieren a reglas general interpretativa para incluir los surtidos, artículos presentados en juegos, la nota de sección de capítulo para incluir los artículos mezclados, modificar tu contenido o alcance. Esto va evolucionando. Texto de posición o partida, epígrafe, que permiten reagrupar partidas o posiciones nuevas propuestas por el nuevo producto. En primera pared aparecen las partidas sin texto. Según el tipo de modificación de los criterios merchológicos incorporados, estas posiciones quedan sin texto al incluir el grupo más amplio de posiciones. Propuesta para incluirse en un futuro texto técnico unificado a la nomenclatura del Consejo Operacional NSCA de 76, que es la base para estructurar el sistema armonizado. Es decir, al texto de partida de un grupo grande de mercadería se le iba a agregar, por ejemplo, vainilla, preparaciones diversas, decir, anclas y resones. Entonces el texto de partida tenía un grupo grande de mercadería y nosotros teníamos que hacer la marcha sistemática actual para poder encontrar la mercadería. El documento de la NSCA, que fue la base del sistema armonizado que utilizamos actualmente, tiene un documento con característica universal a partir de su adopción en el 87. El texto de la NAP, el esqueleto del sistema armonizado de designación y codificación de mercancía, de 87 se distingue por el sistemático, de modo que la codificación o clasificación se determina esencialmente por su propia disposición normativa. Se elimina la facultad que imponían los funcionarios encargados del reconocimiento de la mercancía, es decir, que se hace una nomenclatura obligatoria para todos, de 6 dígitos, con reglas en la interpretativa 1, 2A, 2B. Elimina la facultad de aquellos que puedan dudar de la posición y la precisión de arbitrio para modificar un sistema de designación y codificación clasificación existente del previo. Es decir, el sistema armonizado es un núcleo simple, objetivo, ordenado y preciso. Y actualmente se sigue apuntando. Acá hablaba un poco de la evolución de la nomenclatura. Para ello es necesario establecer normas que faciliten su interpretación, notas de sección o capítulo. Primero se clasificará por texto o partida, siempre que no sean contrarias a la nota de sección o capítulo, dice la nomenclatura. Y las notas de posición o partida, o subposición o nota de subpartida. Nota de posición o partida, subposición o subpartida, es decir, una nota puede bien abarcativa o una nota excluyente. La nomenclatura del Consejo Operacional Banera y el sistema armonizado permiten, sin perder precisión y exactitud, evitar las repeticiones y los textos y dar a su vez valor jurídico. Es decir, que la NCCA, el CUSI y todo lo que venimos hablando se unificó todo en el sistema armonizado, pero lo que hizo fue darle un orden más técnico, jurídico, y actualmente el sistema armonizado y lo más avanzado que hay en la nomenclatura. ¿Qué tiene el sistema armonizado? Simplicidad, precisión, exactitud, objetividad. Esto se complementa al incorporar concepto merchológico como artículo incompleto sin terminar para la regla 2A, desmontado sin montar, 2A, esbozo para la regla 2A, surtido, juegos merchológicos, surtido, juegos merchológicos, conjunto de mercancía que se comercian para su venta, una finalidad específica, donde uno de ellos, el conjunto final de conflicto el carácter esencial. Entonces, un producto, todo esto apareció recién cuando el sistema armonizado. En otras secciones o capítulos, las notas pueden ser de índole ampliatoria, aclaratoria, clasificatoria, definitoria, excluyente, ilustrativa, restrictiva, que se conocen estrictamente hoy en día como notas positivas, negativas o neutras.
Las posiciones o partidas se dividen en dos grupos específicos, según un orden determinado, en el momento entendiendo el criterio y datos precisos. Entonces, las posiciones o partidas se dividen en grupos específicos. La nomenclatura de Bruselas y el tema armonizado se unifican y el gradiente merciológico según Monk 2006 se crean secciones solo de carácter informativo de constituye un grupo económico más amplio de mercancía con 21 con, se designan en información internacional desde la sección 1 a la sección 21, los capítulos que constituyen el primer nivel del observatorio son un código distintivo entre el 01 y el 99. Hay criterios merceológicos de composición o de materia asociada, función, es decir, que del capítulo 84 al 97, la función asociada a posición o partida definida por poseer 4 dígitos. Es decir, capítulo y partido, donde la sigla X representa el capítulo, del cual derivan el Y que representa el desglose merceológico del capítulo, según la materia, el comercio internacional, es decir, capítulo y partido. Las suposiciones o subpartidas son subdivisiones de las partidas. Constituyen el tercer nivel clasificatorio de la nomenclatura reconocida por su descripción, capítulo, partida, subpartida, donde las siglas representan la posición, la partida y las siglas y indican la suposición o subpartida. Tradicionalmente se analizan por la aplicación de las notas de sección y capítulo aplicada a la nomenclatura o por la naturaleza de función. Según su alcance y contenido, pueden reconocerse como ampliatoria o incluyente, denominada nota positiva. Todas las notas que incluyen o amplían o incluyen se denominan notas positivas. Las notas excluyentes o restrictivas, notas negativas. Aclaratoria o clasificatoria, definitoria o ilustrativa, notas neutras. Es decir, las notas que su partida de su memoria afectan únicamente a ella y no a las partidas de las que se relacionan. Las notas de su partida afectan a la subpartida, las notas de sección afectan a la sección, las notas de capítulo afectan al capítulo, las notas de subpartida a la subpartida y las notas complementarias a nivel Mercosur afectan solamente a nivel Mercosur. Por ejemplo, la nota de suposición 71.2 indica que las subpartidas 71, 10, 11 y 19 el término platino no incluye el iridio, osmio, paladio, rodio y rutenio, y en contraposición la nota 771.4b define que el término platino abarca el rutenio, osmio, iridio, paladio y rodio. ¿Por qué el criterio metodológico del capítulo expresado en la nota 7.5 expresa las aleaciones de platino son aquellas con un peso inferior o igual a 2% de platino y el tenor de la nota 7.4 no platino puede ser positivo por la presencia de platino y fluoruro? Es decir, para designar la materia como platino a nivel de partida es necesario que su peso total sea del 2% o mayor aliado o sin aliar. A nivel de su partida no se admite este aliado. La nota 16.2 implica que la creación de la parte de máquina de la sección 16 debe considerarse un ordenamiento merceológico para definir la partida correspondiente a dicha máquina, sin olvidar que la nota de sección 15.1 de antemano indica las exclusiones generales que afectan a la sección 9. La nota 84.6, aplicada a las bolas de acero calibradas de la partida 84-82, precisa que las bolas pulidas cuyo diámetro máximo o mínimo no difieran de un diámetro nominal proporcional de 1%, siempre que esta diferencia o tolerancia sea inferior o igual a 0,05 milímetros. Es decir, debe realizarse el previo punto de confluencia de la aplicación de dos criterios técnicos para aplicarla correctamente esta nota de partida que decide la designación entre partida 84-32 y 73-26. ¿Por qué? Satisfacer la norma de calidad aplicada en la Universidad Nacional. Bueno, acá vamos a saltearlo un poco. Regla general de interpretación de la nomenclatura. Esta es estructuración técnica o RGI. La nomenclatura implica la necesidad indispensable de establecer reglas generales de interpretación de la nomenclatura. Nótese dos aspectos. Primero, que las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura no son exclusivamente de clasificación y en segundo lugar, estas reglas fueron originalmente 4 en la NAP.
para la aplicación de las normas de la tricotomía merceológica aplicada a la designación y codificación material. Se define y codifica, clasifica una sola partida de RGI 1. Se incluye aparentemente dos más partidas de RGI 2 y 3, o no existe aparentemente ninguna partida de RGI 4. Es importante destacar que al aplicar el principio de R2, RGI 2 a 4 se aplica un nuevo criterio metodológico establecido en ella, y la asignación, la clasificación final se determina siempre por la regla 1. Con el movimiento del sistema armonizado de designación y codificación, el sistema armonizado se estableció en RGI 5 y RGI 6 a las ya existentes. La 5A se refería a los continentes que acompañan al producto, y la 5B a los recipientes metálicos. No se aplica para recipiente metálico para gas comprimido, es decir, para producto descartable. La 6 es típica del sistema armonizado, implica que la regla 1 a 5 que se aplican a las partidas o posiciones deben aplicarse de idéntica forma a la subpartida del sistema armonizado, criterio lógico del mutatismo también. Regla 1, regla general 4 implica, regla 1. La designación y clasificación está determinada por el texto, epígrafe, posición de nomenclatura y por las notas que se involucran sin darle prioridad a ninguna de ellas. Se refiere a la designación y codificación de una mercancía cuando solo existe la posibilidad de codificarla en una posición o partida. No indica que se le permite la codificación por algunos documentos auxiliares, por ejemplo, nota explicativa o índice de criterio clasificatorio. Es decir, tiene un único lugar posible. Si la frase ni son contrarias, si la frase ni son contrarias a los textos de dicha partida y nota, precisa que el texto de la partida epígrafe y el texto de las notas tienen prioridad. Es decir, que el texto de partida abarca cualquier otra consideración para determinar la designación y codificación clasificatoria de una mercancía. Es decir, que tiene poder legal clasificatorio, es decir, que tiene más poder que el texto de partida. Si no son contrarios los textos de dicha partida. O puede ser positiva, negativa o neutra. Si es positiva, clasifica en esa partida. Negativa, arranca, excluye, excluyente. Y neutra puede decir que abarca también. La 2A es una regla ampliatoria que amplía para productos desarmados o desmontados, excepto, salvo que los esbozos del 8212, que vienen en fleje, artículos manufacturados que no presentan, sin embargo, la forma esencial del artículo final, se considera esbozo. El artículo mercancía no utilizar el incrustado, aunque eso sea la forma perfil del artículo, se clasifican como por regla 2A1 como un producto de la regla 1, pero por su forma, lógicamente no pueden clasificarse como terminado. Debe recordarse que esta mercancía son semi-manufacturadas, no presentan la forma esencial y por eso se llama esbozo. Barras tubo disco. Morfológicamente, la mercancía debe considerarse un artículo de montaje. También puede también aplicarse a productos desmontados sin montar y cuyos componentes se ensamblen por dispositivos pernos tornillos que le permitan un rápido montaje sin tener en cuenta sin tomar en cuenta la complejidad del mismo. Este método condiciona que sus componentes no sean sometidos a ninguna operación de acabado, es decir, soldadura o algún proceso de terminación. Solamente es un montaje en el lugar donde va a estar la mercadería. RGI 2B afecta a la materia mezclada, materia asociada, clasifica en su orden por composición, función, materia y manufactura, constituido por dos más materias, que no respondan al texto de la partida o al contenido de una sección o capítulo, o sea, que están incluidas en la regla 1. Esta es una regla de ampliación o de extensión del alcance del texto de epígrafe de las partidas afectadas, sin necesidad de repetir nuevo texto de epígrafe. Cuando esta materia mezclada social y la manufactura constituida por dos o más materias puedan designarse, codificarse y clasificarse en dos más partidas, deben ser designados o codificarse a la disposición de la regla 3. La regla 3 dice que la codificación clasificatoria, regla de tipo de codificación, prevé tres métodos: 3A, 3B y 3C. Para las mercancías que pueden incluir aparentemente varias partidas de la regla 2B, por cualquier circunstancia, los criterios aplicados en su orden son la partida más específica,
el carácter esencial y por último la partida por orden de numeración. 3A, 3B y 3C. 3A no existe un principio merceológico riguroso que permite determinar cuándo una partida es más específica que otra. Sin embargo, significa por lo general que una partida que define nominalmente el artículo determinado es más específica que otra partida, se clasifica por la más específica. Cuando dos o más partidas se refieren a una sola de las materias mezcladas en una sola o a una sola parte del artículo surtido condicionada para la venta al por menor, ambas partidas hay que considerarlas como igualmente específicas. Incluso si una de ellas es una descripción más precisa, completa la designación y codificación, debe resolverse aplicando regla 3B o 3C. 3B, codificación clasificatoria para juego, producto mezclado, manufactura compuesta de materias diferentes, manufactura unida por unión de artículos diferentes y manufactura presentada en surtido condicionado por la venta al por menor. La clasificación va a estar dada por materia o artículo que les confiere el carácter esencial y la regla 3B se considera la unión de artículos diferentes, aquellas que estén unidas y puedan separarse, que no sean separables, y da un montón de conceptos. La 3C, también tenemos los juegos, surtido, los juegos surtido, se considera surtido cuando tiene una por menos mercancía que reúne las siguientes condiciones y que constituida por al menos dos artículos diferentes. Primera vista, que pueden clasificarse partidas distintas, no constituyen surtido un mismo artículo presentado en dos o más unidades. La codificación y clasificación se realiza según el artículo producto en su conjunto. 13 orden, acá se debe definir en el 76, de modificar, se constituye el concepto fiscal de clasificar la partida de más impuestos, el cual no era la aplicación uniforme, puesto que un país respecto a otro podía grabar más la primera partida que la segunda, una opción, y otro país podía grabar menos la primera. El nuevo criterio de desarrollo es uniforme en la aplicación para todos los países que utilizan el mismo documento internacional, por ejemplo, sistema armonizado de codificación o sistema armonizado. La regla 3C se aplica cuando dos materias mezcladas no pueden clasificarse por la 3A y la 3B, va la regla 3C. Por ejemplo, un hilado textil de 50% de algodón, 50% de fibra textil sintética, discontinuo de clasificarse el capítulo 55 en el 52, propio del algodón debido a que es 50 y 50. La regla 13 dice que por último orden de numeración deberá tomarse la fibra sintética. Si la RGI se malinterpreta y se aplicara en todos los casos, estaría en discordancia con la 3A, que implica que la partida más específica se aplicará sobre la menos específica, creando una confusión en la aplicación de la RGI, dando que la 3A tiene prioridad sobre la 13. En otras palabras, el gradiente merceológico de cada capítulo implica que una codificación de nivel de posición y partida, subpartida, específica o residuales, residual hablamos de las demás, la aplicación de la regla 13 en todos los casos, la codificación estaría en discordancia con el gradiente merceológico del documento del sistema armonizado. Por ello, se se aplica en caso específico del carácter esencial igualitario. RG4, la regla de analogía, por lo cual se aplica cuando no existe una partida en la nomenclatura para la mercancía en estudio, ya sea por referencia a una nueva materia, materia por composición, no material, materia por función, nomenclatura en base de ello, y que dicha mercancía no se describe o define en nomenclatura. Pero anterior se deduce que el concepto de carácter esencial numerado en la regla 3B, denominado criterio de carácter esencial, se aplica en principio a nivel de cada uno de los capítulos de la nomenclatura y solo que puede modificar por la nota correspondiente. En otras palabras, cada capítulo se establece según una tecnología aplicada en dicho capítulo merceológico, considerando el principio general de la materia. La expresión mercancía abarca merceológicamente de la construcción física, físico-química, biológica, merceológica, simple o compleja. Completa e incompleta, sin terminar, desmontada o montada, que responden por ejemplo a diversas normas de comercio nacional, pura, de calidad comercial, o denominada por normativa particular, presentada en bruto, envasada en continente, presentada en envase, valente por menor, granero, en todos los tipos de mercancía.
La mercancía puede estar constituida por una materia unida física, química o biológica, de manera versiológica, o por varias materias. En este caso es necesario identificar cómo la manifiesta la regla 2b en materia unitaria simple, incluso pura, materia unitaria modificada o transformada, materia mezclada, materia asociada. Este tipo de materia simple, incluso pura, cualquier mercancía unitaria, positiva física, química, biológica, química reconocible, aunque contenga impurezas que provienen por lo general en los procesos de obtención, extracción, no purificación. Viene por unitaria o modificada o transformada, cualquier materia simple definida por la física, química, fisicoquímica o la biología, la cual se ha transformado. Materia mezclada, aquella que comprende dos o más materias simples, incluso modificada o transformada. Materia asociada corresponde metodológicamente a la unión de diferentes materias definidas para un uso y función específica. Cada materia merciológica es el objeto de una designación y una codificación en el sistema armonizado, pero no puede haber dualidad y no puede haber dos lugares, porque sería absurdo. Entonces, para designar o identificar una mercancía suele aplicarse tal como la materia de origen, animal, vegetal, el nombre de designación científica, o por su nombre en latín. De forma correlacionada se acepta el nombre correspondiente a su producción en idioma oficial. Hacemos un poquito. Se codifica según las normas establecidas en la nomenclatura merceológica y que estén ligadas directamente con el gradiente merceológico, es decir, lo más simple a lo más complejo. La codificación merceológica es el método de identificación de la mercancía expresado en un modo numérico referido a un gradiente establecido en la nomenclatura, es decir, el grado va desde lo más simple al más complejo. La nomenclatura es sistema armonizado vigente en la finalidad de cada una de las mercancías, puede identificarse o reconocerse según las indicaciones expresadas en la regla general interpretativa. Bien, evolución de la fisiología biológica básica. Acá tenemos todo, tenemos desde la comparación de diversos documentos de nomenclatura, tenemos la lanza austrohúngara del 82, el Congreso Internacional de Expansión Económica Mundial, y y el propuesto por el técnico de Jefe de Servicio Estadístico González Belga, M. Camp en el 1906, la nomenclatura común de mercancía del 1913, la lista mínima estadística del 31, la reimpresión del 37, el CUSI de 1991, segunda edición del CUSI modificado del 60, el CUSI del 74 modificado, segunda modificación. Después tenemos el proyecto nominado Marco de Nomenclatura Unida del 28, la nomenclatura de Ginebra de 1937, de tipo técnica, la nomenclatura unida de Bruselas, UNAP de 1993, nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera en 1974, esas son evoluciones, y la nomenclatura de designación y codificación de mercancía, un sistema armonizado del 84, que se adoptó en julio de 1987, se puede decir mediante una investigación metodológica con metodología analítica, el significado de las diversas expresiones empleadas en el texto, el léxico, la nomenclatura del tipo técnico conlleva necesariamente conceptos estadísticos incluidos. Grupos amplios. Aquí llamamos grupo amplio. En los estudios merceológicos se conoce como grupo amplio, la nomenclatura de sistema armonizado, incluida la NAP y la NSCA, inclusión de mercancía fina agrupada de manera tal que conformen secciones. Es decir, desde la sección 1 a la sección 21 son grandes números y están en números romanos. Sistema armonizado. Es decir, origen, producto de la industria, transformación, metalúrgica. Tenemos varios, después vamos a tener el gradiente, cómo fue transformándose. Nosotros vamos al criterio de origen merceológico, reino animal, vegetal, bebida, reino mineral. Lo que queremos ver son, tenemos 21 secciones y vamos a tener después capítulos, los capítulos. La teoría incluye los estimulantes laborales. Bueno, esto lo vamos a tener también. Capítulos. La nomenclatura también va a estar establecida en capítulos que van a acompañar a la sección, capítulos. Después vamos a tener las partidas, que son las de desdoblamiento, sección.
el criterio de unidad química de neutralización. Vamos a tener también eh, varios puntos acá. Transformaciones, bueno, vamos a ir trabajando, pasando un poquito. Para hacer un análisis es mucho lo que tenemos para leer, pero más o menos explicamos lo que es la menciología, explicamos más o menos lo que es partidas, las partidas, la sección, capítulo, partida, subpartida, y el Mercosur. Entonces con esto eh, dejamos más o menos, dejamos más o menos terminado esto de la merciología, que nos explica más o menos cómo todas las nomenclaturas fueron avanzando hasta llegar a hoy al sistema armonizado del 87, y todo esto es todo el avance, todo cómo quedó la nomenclatura hasta el día de hoy, clasificada. Y acá tenemos los profesores que nos dejaron este material espléndido. Este, muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.